Incoming transmission. Grupo de Star Trek Colombia, buenas noches o tardes o días, depende del lugar del mundo donde nos acompañen. Hoy estamos en otra noche de podcast, aquí reunidos para hablar de lo que más nos gusta, que es Star Trek. Hoy nos acompaña, pues, desde la cabeza, desde la cubierta número 1, la silla de mando, el capitán don Juan Pablo Solano. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Hernando, ¿cómo estás? Un saludo para todos los trekkers que nos escuchan en Latinoamérica. Estamos otra vez para hablar de nuestra afición. El segundo al mando, que en lugar de estar ingeniería, al parecer está junto a un replicador comiendo maíz pira. Señora Acevedo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí, como de costumbre, como dice Juan Pablo, como dice Armando, hablar de lo que nos gusta. Y pues voy a comer crispeticas que con este encierro, ¿qué más hace uno, mano? Char barriga. Y tenemos aquí, ya Diego hizo la tarea de vestirse de rojo. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para participar en el podcast. Es chévere hablar de Star Trek, de discutirlo, de analizarlo. Entonces, pues muy chévere estar acá. Y Juan Manuel, aún sin color de división, piensa cuál te gustaría. También nos acompañó. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto compartir con ustedes de Star Trek y de Times, que son interesantes en algunos aspectos. Bueno, hoy vamos a terminar nuestras revisiones de las películas de la nueva generación y vamos a hablar de Brillo, de Némesis. Némesis, la última película de la nueva generación, donde se despide toda la tripulación y tal como dice el eslogan de la película, comienza el fin del viaje de una generación. De una nueva generación. Entonces, para mí, la última película de Star Trek. Siendo cáustico en el comentario. Bueno, entonces, así muy rápido y por encima, Némesis pues tiene la línea de que se va a hacer un tratado con los romulanos, quieren abrir conversaciones, y a quién mandan, pues simplemente a la nave más importante y usualmente la que está más cerca de los problemas, que es la Enterprise. Entonces toda la tripulación va directamente hasta Remus, que es un planeta que no va directamente. Bueno, pues se pasa antes por Colarus 4 y pasa todo lo de Data. En el camino encuentran una señal positrónica. Pero ellos van es para Remus, no, ellos van para Rómulos. Pues, ok, les pongo más definido el viaje. Sí, si nos devolvemos, ellos iban para Betacet porque estaban celebrando la luna de miel de Riker. Exacto, primero se iban para Betacet, luego llegó la señal extraña y fueron para Colarus 4, luego fue que lo llamó Janeway y entonces no, ahora vámonos para Rómulos, perdón, luego se arma todo el bochinche y terminan en una batalla espectacular en el abismo Basen, el Basen Ray. Bueno, ¿cómo comenzamos? Demos una primera impresión de la película y después vamos entrando a los detalles. Siempre es bueno ver una película de Star Trek, y más aún en mi caso, que soy muy fan de TNG, ver a esa tripulación. Ya con tantos años de la serie al hombro de cada uno, ya están tan perfectamente cómodos en sus papeles que les sale natural la interacción entre ellos mismos y el punto de diferencia en estas películas es el antagonista, que siempre va a traer el punto de discordia entre una tripulación que ya conocemos totalmente. En este caso fue Chinson de Remus, que resulta ser, aviso de spoiler, de una película del 2002, un clon de Picard. Bueno. Sí, el que está esperando que no vayamos a hablar de spoilers ahorita, que así. No, esto va con spoilers. Con spoilers y con veneno. Bueno.
¿Quién empieza, señores? Yo quiero el último puesto porque es que yo tengo un comentario ácido como de costumbre, entonces. Ok, a ver, voy a arrancar yo. Esta es una película que se hace la pregunta, toda la idea de la película es preguntarse sobre la naturaleza de una persona, sobre la identidad de una persona. Qué hace que alguien sea alguien? Entonces, como todas las películas de la nueva generación, es el show de Data y Picard. En el caso de Picard, el antagonista es un clon, que es Chinson, que era un plan de los romulanos para infiltrar a la Federación. Entonces, eh, tiene una vida terrible y eso hace que Picard se pregunte si él hubiera tenido la vida de Chinson, ¿sería bueno o sería malo? ¿Cuál es la naturaleza verdadera de él? Eh, y eso por un lado. Por otro lado, nos muestran a Before, que es una versión de Data inmadura, una versión como si fuera un niño que está apenas naciendo y descubriendo las cosas, que no tiene todo el desarrollo ni intelectual, ni de habilidades, ni el background que tiene Data. Entonces, por eso Ni es tecnológico. un poco inmaduro en su desarrollo. Y es un poco también la pregunta de cuál es la naturaleza de Data, qué es lo que a Data lo hace Data. Y de eso se trata un poco la película. De hecho, Picard intenta negociar con Chinson primero, intenta convencerlo de que se una al lado claro, que deje el lado oscuro, pero no lo logra y al final terminan peleando, terminan en un conflicto, terminan peleando. Hay otros elementos adicionales ahí. Hay una enfermedad, porque Picard colecciona todas las enfermedades raras, o sea, no basta con que tenga un corazón sintético, el síndrome que le genera el cerebro y el pensamiento, sino que además tiene otra enfermedad degenerativa rara, diferente al síndrome este que salió en Picard. Y, y a pesar de toda la tecnología del Imperio Romulano, solamente lo puede curar la sangre de Picard. Entonces es una vaina muy loca. Y pues al final terminan enfrentándose y obviamente Picard termina venciendo a su clon malvado. Eh, Esta película tiene un sentimiento agridulce para mí y yo creo que tiene un sentimiento agridulce para todos los fans. Y es que es la película en donde Data muere porque Brent Spiner así lo pidió. O sea, Brent Spiner se sentó a escribir, colaboró en la escritura del guión y él quería que su personaje muriera. Ellos querían hacer algo importante, significativo, y es que Data se sacrificara por toda la tripulación, hacer que la muerte de Data contara. Sin embargo, yo creo que no dimensionaron el cariño que los fans le tenían a Data y no alcanzaron a dimensionar lo triste que queda uno cuando Data muere. Y pues uno no le puede gustar una película en la que Data muere, o sea, uno queda dolorido, no sale así cabizbajo. Casi todas las películas de Star Trek son optimistas, son alegres o por lo menos tienen final feliz, pero esta no tiene mucho final feliz. Y yo no sé si ustedes lo han notado, pero esta es la más oscura de todas en cuanto a iluminación. Yo creo que es más oscura que First Contact y eso es mucho decir. Y tal vez desde ahí empezó ese tono oscuro que siguió con Discovery, porque esta es bastante oscura en su iluminación. Y bueno, dejo para que los demás prosigan en su primera impresión de Nemesis. Los Llegó gemelos Juan. bestias. Listo, pues Némesis es en sí una película que es muy de las despedidas, ¿no? O sea, la película empieza con que todos ya se van a abrir, que Picard va a tener otro primer oficial que presuntamente es Data,
que pues ya Worf hace rato no está con la tripulación del Enterprise, entonces esa tripulación también ya estaba desarmada. Riker y Diana se van para el Titán. Entonces como que ponen a un Picard, bueno, Beverly también se va para el servicio médico de la flota estelar, entonces está como un Picard ahí todo nostálgico que se quiere despedir de todos. Entonces el tipo está como ahí en su cuento de tratar de decirle a Data, bueno, creo que hay una escena de esas que eliminaron que a mí me parecía bien importante, que Picard le cuenta a Data como el sentido de que las cosas cambien, ¿no? Que para él también van a cambiar las cosas. Creo que esa escena la eliminaron, pero pues en el DVD ahí está la escena. Y es como muy llevar eso de la despedida y luego aparece como esa última gran aventura. Entonces ahí lo que estaba diciendo Juan Pablo, aparece el clon y aparece el Before, que es entonces la conciencia de Picard, si él es o no es Shinson, si él es diferente o no lo es. Bueno, esa es otra discusión súper interesante en términos de conciencia. Pero la película, de alguna manera, desde el puro principio se concibe como una gran despedida y luego termina siendo la peor despedida de todas con Data. Eso sí, a todos nos va a doler siempre. Y yo creo que pues, yo la primera vez que vi Nemesis sí me pegué mi chilladita. Ahorita le cuento la historia de la primera vez que yo me vi Nemesis para que se sienta mejor. Sí, es bien triste, es bien triste. Entonces, pues la película para mí resumen que definitivamente querían ya cerrarlo y que cada cual cogiera por su cuenta y ya hasta ahí llegaba la nueva generación. Como, bueno, sí. Sí, digamos, en sí la película tiene como ese propósito de decir hasta aquí llegó esta generación, hasta aquí llegó esta historia. A mí hay cosas que me gustan bastante, otras cosas que me parece que no sé. La película, la primera vez que la vi, me parece, digamos, Star Trek tiene fama entre los que no les gusta de ser lenta. Esta en particular, aún para los fans, creo que puede llegar a ser lenta. La primera mitad es súper lenta. Uh-huh. Entonces es como muy la conversación, la introspección, el entrar a ver lo que está pasando, la situación, y tiene elementos, digamos, en cuanto al argumento que pueden ser interesantes, pero el desarrollo resulta lento. Es como ha pasado mucho de la película y no hemos visto que haya pasado realmente nada importante. Me parece chévere como el tratamiento y el énfasis que se le da al Imperio Romulano, porque digamos que aunque los romulanos siempre han sido como de los protagonistas, de los villanos más emblemáticos, nunca se había hecho como una entrada tan profunda a la forma en la que funciona el Senado, a los intereses. Me parece chévere como esa Conocer forma. Rema. ¿Cómo? Conocer Rema. Siempre supimos que era un sistema binario de dos planetas, pero siempre se hacía referencia solo a Romulus, pero nunca a Remus. Sí, esto me parece, sí, ese hecho de mostrar como ese otro planeta hermano, también acordándose pues de la mitología romana de los dos hermanos, que uno asesina al otro y que el que mató al otro funda la ciudad, y sabiendo que de ahí sacaron a los romulanos, ver como esa historia de aquí no uno matando al otro, pero sí esclavizándolo y aprovechándose es como interesante. Entonces, ese es uno de los aspectos que a mí me gustó mucho de la película. Pues está también lo que dice Juan Pablo del tema de la identidad de la persona y de qué es lo que me define a mí como lo que soy, y ese también es un aspecto como filosófico interesante en la película. En cuanto a la muerte de Data, obviamente comparto la opinión de que es muy dolorosa y eso, pero yo, pues digamos aquí voy a ser un poquito abogado del diablo y entiendo de pronto a Brent Spiner cuando él piensa que su personaje es en cierta forma la encarnación de la eterna juventud y al actor ir envejeciendo y no poder encarnarlo y no poder representar lo que era originalmente, él quisiera ponerle fin a su personaje. De alguna manera decir que también es muy humano morirse, pero ¿Cómo? igual no deja de ser tenaz y muy triste para todos los demás. Sí. Bueno, don Acevedo, estamos esperando su comentario ácido. A ver.
Ya va, ya va, ya va. En orden, en orden. La cosa es que a mí Némesis para mí es una película, como dice Juan Pablo, agridulce, pero también diría que un poco aguas tibias. Eh, Star Trek tiene, para las películas específicamente, tiene digamos, unas temáticas que son un poco más movidas. Obviamente usted en una película necesita mostrar más, despertar más emoción. Usted en un capítulo puede darse el lujo de hacer la maniobra Picard durante 40 minutos, porque es que la maniobra Picard es hablar hasta que duermen, ¿no? Entonces usted se puede dar el gusto de hacer la maniobra Picard porque el capítulo es para eso, para pensar, es una cosa diferente. En la película obviamente sí se siente un poco lenta, y digamos que me parece que viéndolo hoy en día, 18 años después de que salió, me parece que es un poco preludio de los millennials. Hay como mucha historia dentro de la historia. Como ustedes lo decían ahorita, primero iban para Betaset, luego iban para no sé dónde, luego iban para ta y terminan yendo a Romulus, ¿no? Entonces como muchos hilos para tener que juntarlos de alguna manera. Eh, Entiendo la dualidad de las personalidades de Data y Picard por lo que dice Juan Pablo. Las películas de Next Generation son la oda de Data y Picard. En uno pues nos están mostrando qué pasa con el mismo genoma si nos enfrentamos en dos partes diferentes, si vivimos dos experiencias diferentes, y en el otro la diferencia pues tecnológica entre Before y Data. Yo pienso que la película es buena, es una película digamos visible, no creo que sea lo más recomendable de la saga de Star Trek en cuanto a películas. Eh, Pienso que hay cositas que sobraban. La persecución en el carro, en el primer planeta donde encuentran a Before, eso totalmente sobraba. Eh, de pronto, aunque está chusca, la persecución ahora sí de la navecita que viaja dentro de la nave romulana, dentro de la cimitarra, Sí. Ese es es el escorpión. chusca, pero no necesariamente buena. Chusquita. Y mi comentario así es como siempre, usted quiere destruir el Enterprise, ¿qué tiene que hacer? Soltárselo a Dejar Daniel. Coger a que Deanna Diana Troy al Troy volante. sí. A Troy la sientan en el volante del Enterprise para chantársela en la jeta a la cimitarra. Entonces, una vez más demostramos que Deanna Troy es el personaje más inútil de Star Trek y para lo único que sirve es para destruir Enterprise. A ella la van a clonar así como en Futurama, le van a guardar la cabeza para cuando toque destruir el Enterprise J, el Enterprise K, el Enterprise L, o sea, todos de ahí para adelante, usted pone a Troy y ya sabe que es el último viaje de esa hijo de puta nave. Digo, de esa bendita nave, ¿verdad? Y ya, Ok. entonces, demostrar que para mí en Nemesis que el matrimonio de Anna Troy sea tan, ¿cómo se dice? Tan importante, claro que eso es fanservice, pues no me parece. Y al final pues veo que Diana Troy sigue sirviendo para nada. Y me parece a mí personalmente me parece molesto que el almirante Janeway le dé órdenes a Picard. Por Uy, más que haya sido fanservice, cuando yo vi a Janeway diciéndole a Picard, a usted siempre le tocan los fáciles, oiga, no sea malparida. O sea, pichurria, con perdón de las palabras, pero viejo. O sea, le está hablando a Picard, por más que ya se haya ido hasta la cola del mundo y no haya decidido quedarse allá 7 años, 10, 20, los que quiera, pues viejo, usted, hombre, respetando que este man es de todas formas locutus of board, no sé, a mí eso me molestó, pero pues de pronto es muy personal. Listo, ya. sí, a mí tampoco me pareció un homenaje chévere. No. Voy a contarle a Diego un poco cómo fue la primera vez que yo me vi Némesis. Yo Perfecto. me vi Némesis en cine. Me la vi en Atlanta. Oh my God. No, Eh, yo la vi en Chapinero, pero bueno. Yo la vi más cerquita. pues yo no sabía que habían puesto Némesis en Colombia. De hecho, Yo yo lo tampoco. estuve buscando y nunca vi el estreno de Némesis en Colombia. Sí, 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 sí. Y nunca lo vi y yo tenía un viaje, yo quería viajar a Nueva York para conocer Nueva York. Y puse una escala en Atlanta para saludar a mi hermana, obviamente, pero también para ver Némesis. Obviamente por la hermana y ¡ay, qué casualidad! Qué Nemesis es en casualidad. cine. Entonces, Por las mismas fechas. entonces Las cosas que pasan. me dice mi hermana, ven, ¿qué quieres hacer? O sea, es Atlanta, es tu primera vez en Atlanta, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ver La fábrica de Némesis y Coca-Cola. la quiero ver porque ya la van a quitar. Y le están dando aquí en Atlanta, quiero ver Némesis, me averigüé, mira, este es el horario, queda aquí nomás. Y me llevé a mi hermana, que es lo más,
no es nada fan de Star Trek. A ver Nemesis, o sea, no a ver First Contact, a ver Nemesis. Y pues yo estaba contento de ver otra vez Star Trek en pantalla grande, eh, pero, pero claro, yo salí apechurrado del teatro. Además que tú programar ese viaje pues para verse la película, no, hermano, o sea, tenaz. Por ir a data. Entonces eso te lo cuento a vos para que sientas Ah, que no estás solo en tu sentimiento. o sea, programaste el viaje para ver la película. Bueno, y también para conocer Nueva York, ¿no? Y la fábrica de Coca-Cola. ¿No? O sea, Sí, es muy triste y por eso uno ya después de 18 años asimiló lo que le pasa a Data y nos vuelven a pasar aquí Yo no lo esto. había terminado de asimilar. Y vuelven y me lo matan, malparido. Uy, sí, ese día yo me sentí tenaz. Ese día de verdad me dio duro. Creo que incluso me dolió más. Uy, sí, Yo a veces hago terrible, como el terrible. parangón y me dolió como más. Porque Sí, la otra, bueno, uno tenía como un background de qué iba a pasar. Porque era una decisión del actor. Pero en esta situación no había ninguna justificación. la Para mí misma cosa del actor, es igualito. O sea, no quiero volver de Brent ninguna Spiner manera. metió mano de nuevo en Picard para hacer Sin la estar bien. despedida, para hacernos un favor a nosotros los fans. Yo no sé, hay una entrevista Por de Brent favor, fue. Spiner por ahí en una de las convenciones de Las Vegas en donde le preguntan a él directamente eh, que qué pasó con Nemesis, qué Ujú. pasa por Nemesis, cuál es el problema con Nemesis. Y estos manes son un berracos para echarnos la culpa a los fans. O sea, los fans no escribimos las películas, no las producimos, no las dirigimos, pero siempre tenemos la culpa. Sí, Cuando le preguntan a los invariablemente. actores por qué no funcionan la culpa es de los fans. Entonces, según Brent Spiner, el problema es que los fans no entendimos que lo que ellos trataban de hacer y que no entendimos que había una posible segunda parte a través de Before. Eh, Eso lo dijo él en el 2000 algo. Ujú. Pero ahora, hace poco, cuando iban a hacer Picard, él dijo que no, que querían hacer la despedida ahora sí de verdad de Data. Ya. Y eso fue revivirnos el dolor, o sea, lo mataron una vez, nos lo reviven para volver a matárnoslo, o sea, no sé, estos manes son como medio locos, ¿no? No lo habían Eh, matado bien, entonces prefirieron primero vivirlo bien para ahí sí matarlo del totazo. sí. Sí, sí. No estoy y es seguro. que con el, no sé si ustedes se leyeron el cómic de antes de la línea Kelvin, que había un Uy, cómic. sí, Ahí sí, Eastbound Down. dio Data. Ellos habían logrado con el Before y de alguna forma trajeron a Data otra vez. Y eso no le llenaba el resto de la esperanza, le da esa chispita como de si existía la claro, posibilidad, además era el capitán del Enterprise. claro, es terrible lo que nos hacen, pero bueno, Hablando de culpas, creo que fue en alguno de los paneles de los paneles de los 50 años, o muy cerca, hace 2, 3 años. Eh, Marina Sirtis, que no se muerde la lengua para hablar de las cosas, ella se despachó totalmente contra el director, Sí, que sí, Stuart Bray no sabía nada, que no conocía la saga, sí. que no tenía ni idea cómo dirigirlos, No, que la no, culpa es de él. no fue en los 50 años, porque en los 50 años yo estuve. Sí, que quería conocer Las Vegas y además aproveché para ir. No es que todos mis viajes son por Star Trek. Casualmente. No es que yo me haya ido a Puerto Rico para verme el estreno de Billón. Es que casualmente yo estaba en Puerto Rico y por eso me pude ver Billón. Que por esos días estaba en Puerto Por Rico. esos días, sí. Sí, no es que yo viaje en función de Star Trek. No es que haya ido a Londres solo por estar en el Destination London, sino porque quería conocer Londres. Es que Claro. las constelaciones confabulan a tu Todo, favor. todo se confabula, exacto, sí. Ok. qué coincidencia. Eso es una historia, es que, a ver, después de Insurrection, después del fracaso de Insurrection, Paramount quería arreglarla. Entonces decidieron arreglarla. Primero le bajaron el presupuesto,
si Insurrection la habían hecho con 5 pesos, entonces esta decidieron hacerla con 4 pesos. Segundo, se buscaron un director que no era tricky, y eso no es el problema, sino que el tipo no solo no era tricky, sino que odiaba a Star Trek. Es más, el chisme es que los actores se quejan de que no recordaba los nombres de los personajes. Entonces, ¿Tuvo la rubia, tuvo el negrito, tuvo el calvito? El de la barba, sí. Siendo Star Trek una vaina que es tan dependiente de la interrelación de los personajes, todas las series dependen tanto de la interrelación de los personajes. En la serie original todo depende de la interrelación de Kirk, Spock y McCoy. En TNG todo depende de que ellos funcionan muy bien como grupo, como familia. En The Space Knight todo depende mucho de la interrelación entre Sisko y Jadzia Das y Kira, por otro. Este man nunca entendió la interrelación de los personajes y ni siquiera se aprendía los nombres de los personajes. Entonces eso fue, digamos, terrible en el desarrollo de la historia, impactó mucho el desarrollo de la historia. Y además que lo que habíamos dicho en el podcast pasado de Insurrection es que parte de entender los chistes, los diálogos de la película es que pues uno conoce esos personajes y eso hace que tenga más magia para uno como Tricky ver esa película. Yo creo que acá en Nemesis la carga cayó muchísimo sobre los actores porque pues ellos llevan trabajando esos personajes años y pues son los personajes que todos nosotros queremos, o sea... a pesar de que el director se las puso difícil, ellos no se dejaron y los personajes siguen siendo los que uno conoce y eso es muy lindo de todas maneras. Sí, sin embargo hay una pequeña venganza del destino. Yo no sé si ustedes busquen la carrera de Stuart Baird. Él había hecho algunas cosas antes de Nemesis, había dirigido una película con Kurt Russell que Decisión Ejecutiva, y había dirigido una película de Marshalls, de USS Marshalls, no sé, y hizo Nemesis y la carrera como director se le acabó. El man no volvió a trabajar como director. Ha trabajado mucho en Hollywood, pero como editor, como el tipo que une los pedazos de las películas y hace la edición, pero el man la carrera de director se le acabó totalmente. Entonces hay una pequeña retribución del destino después del daño que el man nos hizo. Justicia. Bueno, hablemos de los personajes invitados, de las estrellas invitadas, los villanos. Pues el principal era un jovencísimo Tom Hardy, que todavía no era la mega estrella que es hoy, que era el clon de Picard. Y pues y físicamente se parecen muchísimo. Sí, ahí cuando uno se pone de Trekkie a hilar muy fino en fotos durante la serie, durante las 7 temporadas muestran fotos de Picard joven. Y pues tenía algo de cabello, entonces ¿por qué las fotos de Chinson haciendo de Picard ya está calvo? Pero bueno, esa fue mi primera pelea. En Tapestry Picard tenía pelo. Y la foto de Picard en Tapestry tenía pelo. Sí. Y luego en esa misma película rehacen la foto y Chinson ve la foto, la muestra a Picard y ya estaba sin pelo. Entonces, no siempre parece. Bueno, entonces, para uno que es purista. De pronto la foto está pixelada. Ya así muy conocido, él es experto en hacer papeles con máscaras, con látex, que es Ron Perlman, que es el vicecanciller de el tipo también es un actorazo, pues Hellboy duró cuánto haciendo en La Bella y la Bestia ochentera, como 7 temporadas también. Bueno, el tipo es también increíble. Y su agradable rostro, sí. No, pero el tipo es muy buen actor, o sea, me encanta. No es muy buen actor, sino que él tiene cara de eso, él tiene cara de malo, él tiene cara como de agresivo, de rudo. Sí. Y la comandante romulana, Donatra, es excelente. La de Starship Troopers, la monita de Starship Troopers. Sí, tenía la punta de la lengua. Dina Meyer. Dina Meyer. Dina Meyer, sí, señor. Que a propósito deberíamos hablar de Starship Troopers,
Es como un placer culposo esa película. Sí. Además, que el gran futuro de Hollywood en ese momento era River Phoenix y el tipo se cortó las venas como a los 27 años. Mm. El hermano de También Jackie. perdimos un gran actor. Entonces tiene un cast de soporte muy, muy bueno. Muy bueno y las escenas de Chinson con Picard hablando, ahí se nos nota la tensión, como el no sé si decirlo, odio, envidia que tiene Chinson hacia Picard por la buena vida que él tuvo en la Tierra y todos los beneficios que en la Federación y que en Remus él nunca tuvo, esclavizado en las minas. O sea, usted hace un clon del capitán. Primero, ¿cuántos años tendría Chinson? 20, digamos 25, pues. Ujú, Quiere decir que lo clonaron como 25 años antes. ujú. 25 años antes, ¿qué estaba haciendo Picard? No, No, pero pero no era importante, estaba en el Stargazer, si acaso. Yo creo que a mira, duras penas tenía estaba en el un Stargazer. detalle. A él le daban unas cosas para crecimiento acelerado, o sea, él no tenía la edad real. Él, Listo, Ahí yo pienso que listo. sí la tenía porque de hecho el argumento de que él se estaba deteriorando es que él fue diseñado para saltarse varios años de desarrollo y cuando no activaron eso, sí, se Eh, generó. se degeneró y por eso necesitaba la sangre de Picard para poder Estaba eso. esperando que me dijeran eso. Gracias por haberlo hecho. Entonces, listo. No fueron 20, no fueron 25, fueron, digamos, 10. Y al chinito lo sueltan cuando tiene como 5 añitos y lo sueltan por allá. Entonces, supongamos que él creció 5 años en 2, quiere decir que eso fue hace 8 años. ¿Qué estaba haciendo Picard hace 8 años? Porque no estaba comandando el Enterprise. Estaba recién llegando al Enterprise, Entonces, recién para que llegando. ellos hubieran concebido el plan y se hubieran rodado el ADN, tendría que haber dicho, y este man, este comandante, y es más, creo que Picard pasó de teniente comandante a capitán, él se saltó un rango. Este teniente comandante pinta pa' bueno, vamos a clonar justo a este huevón, porque este es el que nos va a definir el futuro de la federación. O sea, muy traído de los cabellos. Y listo. Ahora, el plan lo consiguen, se levantan el ADN, el chino crece 5 años, humanos en 2. ¿Por qué, si los romulanos son tan fríos y tan calculadores, por qué en 2 años desechan el plan y lo mandan a una mina? igual O también sea, es dice decir, la historia hubiera podido construirse de una forma muy diferente, pero el tipo hubiera podido ser parte del Senado romulano, podría haber sido como la hija de Tasha Yar. El tipo se Sí. infiltra él mismo dentro del Senado romulano, siendo él el humano, bla, 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 y cuando está en el Senado, ¡pin! Golpe de Estado, que es lo que suelen hacer ese tipo de... Es decir, definitivamente a mí la historia de Shinson me parece increíble. Y luego, en 8 años los remanos pasan de ser la raza dominada, controlada, esclavizada, a convertirse en la raza capaz de dominar al imperio romulano. No, ve. Y el imperio romulano solo tiene un planeta para conquistar, Rómulos. Y el resto de planetas, ¿dónde están? Si usted conquista la Federación y ahí se le mete a la Tierra, pues ahí están Vulcano, Andor, Telar, Betacet, hasta Berengaria, pues. Hasta Alpha Centauri. Entonces, mijo, ese cuento que los remanos en 8 años, como dicen ustedes que él crece aceleradamente, ¿no? Que en 8 años se convirtieron en la nueva potencia del cuadrante y dominaron al archienemigo en la Federación, que tiene 453.221 naves y unas cuantas lanzaderas. No, mijo, no lo cree nadie. Pero bueno, es mi humilde opinión, ¿no? bueno, Chinson en algún momento de las conversaciones de Picard le explica por qué fue que dejaron a un lado ese plan. Y es que dice que con los cambios de mando de un pretor a otro, no sé si será tanto como un golpe de Estado, pero si cambian las políticas de uno a otro, ese plan lo dejaron abandonado y hagamos otra cosa. Por eso, pero el Pero, nuevo Pretor pero, era tan corto de vista y fueron 8 años, es decir, no me cuadra. pero ven, para darle un poquito de razón a Carlos, no concuerda mucho con los romulanos que vimos en The Space Nine, que son capaces de hacer un plan continuo en el tiempo, ir tramando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esa parte no Sí, cuadra no. mucho. Los Yo creo romulanos, que era una película introspectiva, era una película introspectiva, una película basada en personajes y que responde básicamente a la pregunta ¿qué hace a alguien ser esa persona? Y eso era lo que ellos intentaban sí, responder en esa película. Y seguramente el hecho de que el director y el guionista
no fueran los más triquis del paseo, contribuyó a eso. Ellos tenían a la mano a Riker, que mal que bien hace las cosas más o menos bien, y si no, mire que los mejores capítulos de Discovery son cuando Riker mete la mano, Claro. y lo hubieran podido utilizar para dirigir esto, y no lo utilizaron. No, es que, Bueno, bueno, Riker no. Jonathan Jonathan Frakes. Frakes. Voy a responderle a Carlos porque acabo de encontrar en ¡Uy! Memory Alpha. Pelea, Aquí, pelea, pelea, pelea. Ajá, Nemesis fue en 2379. sí, O sea, 10 años antes, ahí dice que Picard ya era capitán, porque Picard es capitán en el 69. 2364. En ¿Cuánto? el 64, ¿Pero Picard capitán del Enterprise o capitán? Porque acuérdense que él fue capitán asume el antes de ser comando, capitán. 2364 asume el comando del USS Enterprise D, que es cuando ocurre Interesante. la misión de Farpoint. Vea pues, usted esto fue 15 años después de Encuentro en Farpoint. Bueno, Sí, bueno, sí, porque ya acá ya había vuelto el Voyager, sí, tiene sentido. Que eso se traslapa. Bueno, digamos que bueno, me le como el cuento. Pero igual, eso quiere decir que Chinson tiene más de 15 años. Bueno, listo. Ya, bueno. Más argumentos para después. Igual sigo sin comerme el cuento. Pero bueno, Y yo por soy muy otra parte, reticente pues, con eso. Hablando, esto sí es especulación mía y pura carreta. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando Shinson subió al poder, él estaba apoyado por un buen número de romulanos. Los romulanos lo Ok. apoyaron y en la historia ha pasado muchas veces que hay figuras que, o sea, que son apoyadas por otras personas y los ponen arriba con la esperanza de que son manipulables y fáciles de utilizar una vez estén allá. Entonces, como digo, Ajá. esto es simplemente especulación, es carreta mía, pero no sería difícil de pronto argumentar que algunos romulanos utilizaron la figura de Shinson para ponerla arriba como se puso alguna vez a Hitler y el otro, haciéndose el pendejo y llegando arriba, pudiera aprovechar su oportunidad para ya asumir el control como quería. ¿Y cómo se reunían con él en las minas de Remus? Es que, Eso no lo especifican, es que sí. listo, por eso le digo, hubiera sido muy creíble, como su merced lo dice, es muy creíble, pero tendría que haber estado en la capital del estado romulano. Pero a él lo tiraron a un hueco a morirse en una mina por allá en Remus, y ahora resulta que de ahí salió a ser pretor. No, no, Bueno, no. pero hay una cosa. Él fue utilizado en la guerra contra el dominio y él fue general en la guerra contra el dominio. Él fue un líder importante en la guerra del dominio. Dice que peleó yo no sé cuántas batallas Sí, mayores y las porque ganó los todas. romanos eran carne de cañón romulana, sí, eso es Era en cierto. carne de cañón. Entonces, de pronto, ahí pudo haber de ahí tenido salió. contacto con los líderes romulanos que vieron en él ese potencial. Como a los 6 años. Hipótesis y carreta mía, Bueno, pero y no nos olvidemos de la primera escena de la película, que pues ahí matan a todo el Senado que estaba en ese sí. momento. Y por eso Ah, se da también es La cierto, ¿no? senadora Talaura, sí. Ujú. La senadora Talaura. Ay, Pero sí. bueno, Pilluela. para hablar de las cosas buenas de la película, yo, yo digo la Sí, batalla contra la cimitarra. Incluso, Uy, incluso con el pedazo en donde intervienen las la aves de Valdor. presa romulana, cuando llega Sí. la comandante Donatra a ayudarla, esa batalla es muy bien hecha. Y si uno ve eso es como la... que, que le habían metido poquito dinero a los efectos especiales, el poco dinero que le metieron Sí. rindió, porque incluso hoy en día uno puede ver esa batalla y Se ve muy, aguanta. se ve muy Es una bien. batalla muy bien filmada. Yo Sí, creo es. que esa y y el pedacito de First Contact del Cubo Borg son como las mejores batallas de Star Trek. O sea, porque las del dominio son chéveres, pero pues se nota el presupuesto de las películas. Es que es la... Carlos ha eliminado a Diego Vázquez del grupo Star Trek Colombia. Ok, bien, me parece. No hay batalla como la batalla del sacrificio de Los Ángeles. Después de la batalla del sacrificio de Los Ángeles, lo que quiera. Antes de eso, puta. Vea, No, mejor dicho, esas batallas No, son First Contact magníficas. es la mejor batalla, Carlos. Cuando se enfrentan al Cubo Borg, es la mejor batalla de todas. Sí, que Realmente va, está hombre, eso no es muy una bien hecha. batalla. Primero, el cubo Borg los está haciendo pedacitos, eso no es una batalla. Están pegándole a un solo blanco. O bueno, sea, no, pero podían ahí Carlos soltar sí el tiene un buen ¿Quién? control. punto. ¿Quién? Disparen Carlos y Blanco. tiene fire at un buen will. punto. Vio Will. No, Hablando no de es la cierto. batalla O sea, como batalla, estoy de acuerdo que la de Deep Space es bastante mejor. Pero visualmente, pues aún así, visualmente la batalla del sacrificio de Los Ángeles es preciosa.
Cuando entran los Klingon diagonal y empiezan a disparar y atravesar naves del dominio, pucha, uno se le erizan los pelos. Cuando uno ve la de Fiam viajar entre las explosiones por debajo de la nave líder del dominio, no, mano. Cuando uno ve la de Fiam viajar como las naves de Star Wars, porque en el Sí. espacio, Y además sin escudos, la porque es la inercia, única nave de la la Federación que no ha resistencia del necesitado aire. escudos. Ujú. Pero bueno, Sencillo. lo que sí Sencillo. es cierto es que los efectos ¿Qué le falta al sacrificio de los ángeles? El ¿qué le Enterprise. falta al sacrificio de Los Ángeles? El El Enterprise. Enterprise. El Enterprise. El Enterprise. ¿Dónde está el Pues- Enterprise? Ya, gana. Bueno. Es la nave más cercana y ahí no Dijeron está. los fanáticos de The Next Generation, nada. Pero Sacrificio de Los Ángeles es perfecto tal como es. Pero No, bueno, es que esa es bacanísima. Ok, después hacemos otro podcast de batallas épicas, no solo en Star Trek, sino en otro tipo de cine, a ver en qué quedamos. Ok. Esa batalla no es como una batalla de acorazados que se ven frente a frente y se cañonean hasta que uno termina quieto, sino es bastante estratégica porque tiene el Scimitar el camuflaje perfecto, que ninguna otra nave antes había mostrado. Entonces esa decisión de picar, disparar en cuadrante cero todos los phaser alrededor para a ver dónde cuadra un golpe, luego los disparos de los torpedos, es una batalla muy cerebral antes de que sea una batalla claro. centrada en la acción. Eso sí. Bueno, Carlos nos Carlos va a nos va a matar. matar por lo que yo estaba pensando Sí, exactamente está lo mismo. conectado. Si no hubiera sido porque Diana Troy le estrelló el Enterprise al Scimitar, esa batalla la habían perdido. No, fuera de eso. Oh, pues, Fue obvio. Fuera de eso. la que estaba haciendo contacto telepático con el virrey Para poderlos para encontrar. poderlos Para encontrar. averiguar dónde estaban. Sí, yo sé, muy linda y todo. Entonces sí sirve para algo, así sea para encontrar. Vea, a bueno, la nave empiecen- escondida. les voy a lanzar la pregunta solo para que la busquen, que yo no me sé el dato bien, pero estoy seguro que ustedes lo encuentran. ¿Cuántas violaciones mentales ha sufrido Diana Troy? Porque Me desde la acuerdo de serie la dos, vienen en el violando. capítulo de TNG y Ujú. y en la película. No, hay No me otros dos capítulos en The Next Generation, lo que pasa es que no me acuerdo cuáles son. Está el de los manes que recuerdan. Ay, sí, los que sacan memoria, que el Sí. papá, estaba el papá, la mamá y el hijo, sí. Ajá. Y hay otro capítulo, pero es que no me acuerdo cuál, donde a la vieja también se la echan mentalmente. Pero bueno, digamos que sean tres. Pues, hay una que pues no O sea, sé la si es vieja sirve para que la se la... hija, No, mano, qué ella queda pesado. embarazada de una criatura extraña. Pues, O sea, ya de la sí, nada pero esa está- no es mental. Bueno, sí, pero Esa es como un organismo que se vuelve hijo dentro de ella. Ah, sí, es cierto. sí, en la El segunda niño temporada. que ella tiene que decidir si aborta, que me parece un capítulo bien interesante. Y al Sí, final sí, decide que el fue niño uno de nace y las nace como en 7 temporadas. días. Sí. El del, ¿qué? ¿De Child, el niño? Bueno, Sí, la primera estábamos en la batalla, estábamos divagando un poco, tomo el timón. Estamos en la batalla y yo sí pensé que la cosa se iba a poner más cruda cuando llegaron las dos naves, las dos Baldoro. Ahora sí se pudrió todo, 3 naves contra el Enterprise y llegan a ayudarlos. Sí. Me pareció un giro bastante bueno. Y Sí. lo que le dice la capitana a Donatra. Donatra, o sea, ya tiene un amigo en En el Imperio. Eric. Y Sí, para hacer además- se basaron mucho de ahí, yo creo. A mí Además- hay una cosa que me gusta de esa batalla. Bueno, en realidad la batalla es muy buena. Pelear Ajá. contra un enemigo invisible es difícil, pero hay una cosa que me gusta de esa batalla y es, ¿han visto la cantidad de daño que puede soportar el Enterprise? Y es que la cimitarra le da con todo, le da y le da y le da y le da y nada. Es una nave bastante resistente. Es que de hecho el Enterprise está catalogado como un acorazado espacial en el juego de Star Trek Online. Entonces esa nave es una nave berraca, es un acorazado espacial. Entonces tiene que ser una nave muy fuerte. A mí me gusta mucho, como dice Nando, cuando llegan, pero es que ver la Baldor, esa nave es simplemente Es preciosa. precioso. Mi nave favorita siempre ha sido el de Derix Romulano, pero la Baldor es preciosa. Y tiene uno que reconocer que la Cimitarra es una Es- nave impresionante.
Sí, aún sin extender las alas cuando empieza a abrirse, aún cuando parece como una ave de presa gigantesca rara, es preciosa. Cuando se extiende y se vuelve, mano, esa nave se me grifa el pelito de la nuca de pero, pensarlo. pero, Esa nave pero ahí es un poco clichésudo eso, y ustedes es- han notado que cuando hay un arma superpoderosa, se necesitan como 7 minutos para que el arma se Sí, despliegue. Si sí. yo fuera supervillano, me inventaría el arma superpoderosa que se activara con un solo botón, hermano. Es que Instantáneo, sí. Era así como, empiezan a activar el arma superpoderosa y Como el rayo fotónico Es- del doctor. Ujú. sí, No, pero digamos Eso, que eso del cliché es verdad. Y pasó en la película anterior, con el colector que tenía que desplegarse sí, para acabar con los sí. Bakús, los Bakú. Y es cierto, digamos que a mí el Scimitar me gusta, pero sí le tengo también el pero a ese cliché de que el arma tiene que cargarse y y... entonces a la nave le empiezan a salir 1000 piezas y despliega así un montón de cosas, se desdobla y es chévere, pero Sa- Hola, nave. ¿Saben qué es chévere y qué permite ese cliché? La Scimitar es inmensa y el Sovereign, que es una nave grande, se ve chiquitica al lado de ella. Es que la otra cosa es una cosa inmensa. voy a poner por ahí una imagen de ese cliché, yo no sé, es como tan, es el complejo de Power Ranger. Sí, o sea, Ay, está el monstruo ahí quieto y tiene que esperar los 5 minutos que todos hagan sus bailecitos, se transformen, hablen y ahí sí comencemos a pelear. la Sí, Genkidama es la misma Genkidama. es como la necesidad del villano de explicar su plan en el momento en que está venciendo al bueno. Ujú. En hay el que momento en que lo monologar. tiene listo, le puede dar el último ñeque y ganar, tiene que pararse a hacer el discurso final de por qué el universo, por qué el mundo, cómo sufrí de niño. Y en esos 30 segundos, bueno, 30 segundos supuestamente de ellos, que duran como 10 minutos en la película, es que el bueno logra levantarse, agarrarlo, cogerlo, matarlo. No, sí, tienes razón, en eso sí de pronto un poco, pero bueno, es el cliché del cine. ¿Sabe qué otra cosa chévere tiene? Es toda la escena de la batalla, algo, me gusta que es una batalla naval, es inspirada en lo que sería una batalla naval. Y en las batallas navales antiguas habían intentos de abordaje y Ujú. aquí los aborda una partida de Remans y, y Riker, que todavía podía hacer acciones creíbles de combate, podía todavía rodar. Hoy está un poquito más gordo, pero en ese momento que estaba todavía en mejor forma Todavía. física, Y la eh, pizza que hacen. es el que tiene que parar el abordaje de los Remans. Y esa parte está chévere, esa parte aguanta. Sí. Pero, Lástima ok, que mata ¿cómo es que se llama? Bueno, al Rémano lo mata mandándole un vacío y que desaparece y cae como el Ah, emperador. pues es Muy que cliché. ese es otro cliché de todas las películas de ciencia ficción. O sea, desde... siempre tiene que haber un pozo. Sin fin. Que quién sabe dónde estaba o hacia dónde caía porque ellos están en la cubierta de más abajo. De Sí, hecho, sí, es verdad. Esos estaban en la cubierta 29, una ahí cosa dice así. 29 cuando se supone, según la información, Ah, sí, que que la solamente Enterprise tiene tiene 24 26. Sí. cubiertas. Pero bueno, estaba en la cubierta. Whatever. Es que Bueno, la nave se había volteado, entonces habían 24 cubiertas hacia el otro lado, hermano. Es sí, como los la años de la dividieron por la novia, que mitad después de ya, ¿cierto? 25 empiezan a devolverse. Bueno, O es como en la no, quinta cuando se suben cuando se van a subir por ese tubo que tiene como 100 cubiertas el Enterprise. Ahora, oiga, una pregunta. ¿Cuál es la excusa para que Worf esté aquí? El Porque la Worf, boda matrimonio. para el matrimonio de ellos. sí, pero es solo esa, ¿cierto? O sea, no hay ninguna Sí. otra excusa. Solo Nada, Porque es. él siempre los que iba a algo pasa, se acompañar a inventan la Betacer excusa para que y Worf... ahí quedó metido. mm, el lío para el matrimonio. Pero venga, yo les tengo una pregunta. ¿Esta es la primera vez que se utilizan hologramas para comunicarse? No, No. no, en No, Deep Space ya habían hologramas ya se habían utilizado. usado en Deep Space 9. El de Fallan tenía ¿En su qué tienda. capítulo de The Space Nine? Eh, por el honor, por el uniforme, cuando se enfrentan la última vez al comandante tramposo, ¿cómo es que se llama? Armónicos Eddington. sí que era. El Calvito, Cuando le dicen a Cisco, usted ya no pudo con Eddington, Eddington es superior a usted, vamos a andar al capitán fulanito. Es que Eddington es superior a Cisco en todos los aspectos. Siempre lo tuvo un paso adelante. O Pero sea, ¿quién ganó? ganó Eddington. ¿Ganó Moralmente Cisco? gana Eddington. Tanto así que en la última escena,
se sienta Cisco y dice, no, es que Eddington era tan bonito y tan bueno y siempre me ganaba y tan inteligente. Fíjate que él llega, bueno, hace una cosa que hoy en día los ecologistas no perdonarían y es que destruye todo el ecosistema de un planeta, o sea, todas las plantas, todos los Se animales lo vuelve el vuelven villano inhabitable que está ahí totalmente. donde el héroe y se sacrifique, que era la... Y empiezan a decir, y voy a destruir todo, Y porque voy él a es así, acabar hasta con emocional. el nido de la perra, sí. Y cuando muere, Y lo fíjate, chantajeó, repítese ese capítulo, mira la última escena, mira la conversación de Cisco, Voy a y buscarla. verás, Eddington se sacrifica para que Cisco salga, cosa que yo nunca pude entender, no me pareció concordante. Pero bueno, es una victoria moral, es lo que sí, llamar moralmente soy superior a usted, yo sí me puedo sacrificar por mi gente. pues, igual. Bueno, continuemos, que este no es un podcast Estaba de pensando que de pronto en algún capítulo de la nueva generación también pusieron un holograma, pero no recuerdo cuál. Ok. Lo buscaremos. Oh, Diseños, hablemos de diseño un momentico, pues está la Enterprise, ya hablamos del diseño de la Scimitar, de las Valdoras que son divinas, Ah, ver y, Rómulo, la ciudad también es... o el capítulo donde secuestran a Bashir y a Romulus en una nave, en No, un de tren. hecho un diseño parecido de ¿cómo se llama? De Rómulo. De Romulus, creo que ya había aparecido alguna vez incluso en la nueva generación, pero digamos que no se le había, aunque se tenía como esa idea del círculo y la estructura, no se le habían dado como esos acabados y Y esas tantos tomas detalles. con detalles que hace que se vea mucho más bonita que como aparece en la nueva generación. ¿En unificación sale alguna escena de sí. eso? Sí. Pero Sí, no sale- salen como la vista aérea, salen como no las es calles el nomás. nivel de detalle. O sea, la idea es como la misma, pero el nivel de detalle, el nivel... Pero eso es chévere también de Nemesis, que se ve que es la misma ciudad, pero pues está súper trabajada, está mucho más, le metieron mucho más la ficha a la ciudad y se ve divina. Y habría que verificar si es el mismo render que usan para Enterprise, porque ahora que caigo en cuenta en Enterprise también se ve la misma ciudad. Sí, Yo yo creo creo que que ese es sí, el mismo ese modelo. sí es el mismo. En los Aenar, en el capítulo de los Aenar, se ve esa misma estructura redonda, que es muy bonita, es una imagen muy bonita. Sí. Sí, yo creo que ese es el mismo modelo. Ese sí lo debieron haber cogido tal cual. Diego y Juan, ustedes que tienen tan presentes las escenas borradas de esta película, ¿en esta no fue que borraron una escena romántica entre Beverly y Picard de esta película? Esa no sale en el DVD. Pues en el pero, DVD que tenemos no aparece esa. pero creo que hay una escena en la que ellos salen hablando ya después de que se acaba la película, que ellos se hablan como muy de tú a tú, que ella ya está eh, en la, en la parte médica de la flota en la Tierra, Sí. y ellos sí hablan como de ellos, como que se ponen... Eso. No exactamente romántica, pero sí una conversación como íntima, como personal. Sí, como de ellos, de lo que sienten. Sí. Porque es que esa es la otra. Beverly es la blanqueada de todas las películas de la nueva generación. No, además que en todas las cosas buenas, el beso que ellos se dieron al final nunca pasó. Eso fue... Ah, claro, porque es un futuro probable Oh. que no. Exacto. Pero ellos, o sea, cuando Q lo devolvió, lo devuelve antes de que se dieran ese beso. Entonces, ¿qué pasa? Y A pues mí- nunca muestran si pasa o no. Y pues ya Lo en que las pasa- películas los ponen juntos. Lo que pasa es que realmente si uno va a revisar lo que es estrictamente el personaje de Beverly Crusher es un personaje muy anodino. La vieja no tiene, a pesar de que es un gran personaje y que es una buena doctora, a la vieja no le dan tanta relevancia. Porque es que Bones McCoy, pues la gracia del tipo es que era el antagonista de Spock y ese Sí. humor negro que tenía y esa forma de ser, eso era la gracia de él. Beverly es una señora muy educada, muy adecuada, puesta en muy su sitio. inteligente, muy capaz, muy todo, pero carece como de ese elemento, digamos, diferenciador, como dirían los de la mercadotecnia moderna. Pero de vez en cuando le dan algo, y es Sí, que claro. ella, de vez en cuando hay un capítulo en que brilla, y de hecho en todas las películas tiene alguna pequeña escena que algo hace. En Insurrection es la que activa el doctor, el Sí, doctor en el momento de la invasión de los Borg. en First Contact. En First En Contact. First Contact activa al doctor. En Insurrection descubre
que los Zona son los mismos que los Bakú. Pero es que en Némesis ella blanqueada, o sea, no hace nada. Sí. No, pero en la serie sí le habían dado hartos capítulos a ella. Y que fue mucho más protagonista. Incluso el del universo que había creado Wesley, que todos empiezan a desaparecer. Ese capítulo, ella fue totalmente la protagonista. O el de la primera directiva que tienen la discusión ahí en el turboascensor, que Picard echa el discurso, no, Beverly, la primera directiva no es un conjunto de normas, es una filosofía, no sé qué. Ajá. Pues y que yo ya se sigo le prefiriendo a Pulaski. Yo hubiera quedado feliz si Pulaski hubiera estado las otras 6 temporadas. Me gustaba más, era más cáustica, más dañada. Me gustaba. Era como una especie de McCoy. Sí, es que... Porque tenía mucho como de ese carácter y tampoco le gustaba meterse en los transportadores. Sí, era como basada Decía un amigo mío argentino, es que Pulaski era básicamente Bones con tetas. Ya. Como la doctora... Ah, bueno, claro que... no sé si ustedes ya hayan visto Lower Decks para no tirármeles los dos primeros capítulos. No. De hecho, ¿ustedes saben dónde lo podemos ver? De pura casualidad. No, hay el método Morgan, hermano. Míreme la cámara. No. Legalmente no. WhatsAppeme por el Messenger de Facebook y hablamos. De una. Bueno, pero yo iba a decir, era cuando nos desviamos a la doctora, que tienen toda la razón. Es acabar de hablar del otro diseño de las naves, y es el Argo, el shooter, el transbordador, que es divino, con sus alitas replegables, y el Buggy. El Buggy sí fue puro fanservice. No, ¿qué fue? Petición de Patrick Stewart, me habías dicho. Fue petición de Patrick Stewart. Él quería hacer una escena conduciendo, una escena de persecución rápida. Pero el transbordador es divino, fuselado largo con alas plegables para vuelo atmosférico. Esa nave también es perfecta. Todos los mejores diseños siempre se lo dan al Enterprise. Sí, claro, pues obviamente. Pero sí, en esencia, hasta el carrito es bonito. Me parece una huevonada andar en llantas en un lugar donde uno puede volar y es más fácil y tiene transportador, pero el carrito es cuquito. O sea, es bonitico. Pues hermano, es que a veces los actores cuando meten mano en el guión piden vainas que no... Por eso, el carrito es cuquito. Pues, inútil de pronto en la época, pero cuquito. Le ponían un control un poquito como... No sé, que se viera más la velocidad más Quantum Paris. Sí, como algo como el joystick del volador Delta o el del piloto, el que nos quejamos la otra vez, el de Nemesis. El joystick del Enterprise, sí, bueno. Sí. Menos mal eso lo quitaron ahí. Las navecitas estas de los rémanos, como los cazas, los Scorpion. Esos son divinos. Muy, muy bonitos. Aunque son muy Star Wars, son muy bonitos. Pero es que realmente tenían un montón y no sirvieron para nada. O sea, los tenían de adorno. Esa nave... Enterprise salieron todos volando para que esa escena se viera chévere. Para eso los pusieron. Ese tipo de nave, ¿qué función tendría en la Scimitar? O sea, es muy pequeña, es un biplaza, haz de cuenta como el tamaño de un auto normal. Eran como por dentro de la nave, pues hizo todo el daño que quiera picar cuando salió. Pero como si fuera un caza. Es un caza. Contra otra nave más grande, pues es piquetes de insecto en un elefante, ¿no? Se lo pongo así. Una abejita es chiquitica, pero si usted lo pican 10.000 abejas, lo vuelven mierda. Sí, entonces, ahí la cuestión es por cantidad y apuntarle a 10.000 al mismo tiempo es chiquito. Yo siempre me había preguntado, pues ustedes me imagino que vieron el juego de Ender. Yo desde antes de conocer el juego de Ender tenía la idea, y alguna vez empecé a escribir una historia sobre el asunto, de construir una nave que no hiciera, sino, o sea, el único objetivo de la nave es ser nodriza. Y toda la pelea la dan las naves chiquiticas. Y usted le mete a eso 10.000 naves chiquiticas y usted sale a volar lo que sea, pero la nave chiquitica tiene poca autonomía. O sea, digamos que la nodriza es para los viajes largos, para surtir, para todo eso. Entonces, podría ser ese el concepto. Carlos, es el concepto del portaaviones. Sí, exacto. Es el concepto del portaaviones. El portaaviones es el transporte para que los aviones hagan todo el proceso. Lo que pasa es que... Sin irnos muy lejos, siguiendo en Star Trek, pues eso también lo utilizaron en Beyond. Y pues ellos pusieron al Enterprise con un enjambre ahí, que luego tuvieron que poner rock para pararlo, una vaina ahí.
La cosa más tonta, sí. No, Pero también eran lo los usaron Beastie en Boys. Discovery. Bueno, los Beastie Boys son buenos, es verdad, pero de todas maneras. Sí, no, o sea, francamente, deje así. Sí, no, que me hacen acordar de ese capitulito de Discovery también de cuando salen 450.000 naves de la sección 31 totalmente autopilotadas mientras Ah, estaban buscando conciencia. no, y ¿Dónde? esa batalla no sé un carajo, o sea, es que esas, de pronto esas sí califican las peores batallas, porque es que esa Ay, no se ve nada. Esa última Discovery es como, de pronto de la nada le cayó un torpedo al Enterprise. Eso fue- Bueno, lo bueno Sí. fue que se murió el almirante Petaca, como le dice Carlos. sí, el almirante Petaca. Ella La tenía muerte siempre, más inútil porque no podían teletransportarla, no podían entrar por otro lado, en fin. Además, ¿Hacemos alguna conclusión ya? Porque, Sí, ya como va siendo siempre, hora. dos cositas y ya comenzamos con eso. Cameo muy corto de Wesley en la boda. ujú. Sí. Sale en también tomas eliminaron generales. una escena de Wesley. Sí, él sale en las tomas generales, pero las escenas donde estaba hablando con Picard y con Beverly, esas Las las quitaron. quitaron. Y nos enteramos que Guinan tiene, ¿cuántos? 23 matrimonios encima. Sí, sí. No, no sé, pero sí son un montón, sí. Sí, son Sí, como 23, 24. Una vaina así. 23 Castivanita la nena. en español. Sí, y yo creo que esta es la película que más le he visto yo escenas eliminadas, le cortaron muchísimo. sí, sí, sí. Picard enseñándole a Data, bueno, la tradición de su familia con las botellas de Chateau Picard, eh, muchos diálogos que ya tenían efectos terminados, escenas con efectos terminados las cortaron. El chiste final de Riker cuando le dice al nuevo primer oficial, Sí, es muy amistoso, dígale Jean-Luc. sí. Sí, esa es buena también. Y algo que es muy necesario, que al fin le pusieron a la silla del capitán, pues cinturón de Cinturones. seguridad, que sí, esos, por más amortiguador de inercia, un cinturón siempre es bien recibido. Siempre hubiera servido desde hace como 40 años, sí. Igual con amortiguadores de inercia la nave salta y todo el mundo salta por los aires, pero bueno. Sí, bueno. Entonces, pues cerremos. ¿Qué digo yo? El corazoncito que tiene uno de TNG siempre va a ser querer la película, pero definitivamente no está dentro de las mejores. Desgraciadamente está en los puestos más bajos, pero tiene su encanto y uno la puede ver un fin de semana por ahí desparchado si no hay mucha programación. Y hacerse la idea de que cada vez que vea uno morir a Data, se arruga un poquito más el corazón. Yo, yo concluyo con que para mí Némesis es una película muy emocional. De pronto por eso es que no me gusta tanto, porque es que la muerte de Data a mí siempre me da muy duro. Definitivamente a mí eso me pesa mucho. Por más que haya sido por sacrificarse por el capitán, me parece que es pues una muerte para mí innecesaria, que no le aportó nada a la historia, que fue un cierre, digamos, obligado por todo lo que conocemos. Entonces a mí me parece que no fue una muerte digna. Eso es como cuando, no sé, como cuando murió Tacha, que uno piensa que es un personaje más fuerte y como que la mataron por matarla. Sí. Entonces, eso me deja un sabor agridulce. La película no, definitivamente no sería de mis favoritas, pero como dice Hernando, es una película que se puede ver, que uno pues incluso apagando un poquito el opinómetro puede disfrutar bastante. No me parece un buen cierre para The Next Generation. De todas formas, The Next Generation, eh, más allá de que yo joda con Deep Space 9 y todo lo que ustedes digan, pues The Next Generation tiene más recordación entre la gente de lo que tienen las demás series. Entonces, Incluyente, o creo que ellos merecerían haber pasado también el estandarte como lo pasaron la primera tripulación del Enterprise. Entonces, me parece que es un cierre como un poco digamos, a la ligera de la situación, sin dejar como claro que, bueno, hasta aquí llegamos. Como que lo hicieron pensando, bueno, si esta joda funciona, algo más hacemos, y no funcionó, entonces, bueno, ya dejemos eso como por ahí. Entonces, no me parece agridulce desde todo sentido. Bueno, chévere. Listo, pues a mí de la película me parece que es una película que estoy de acuerdo que definitivamente no es la mejor de la nueva generación y que pues no, pues está por debajo un poco.
pero tiene muchas cosas muy buenas. Visualmente yo creo que es o es la película que más me gusta. O sea, los efectos especiales, los disparos, los escudos. Me parece que es una película que está muy muy bien hecha en ese sentido y que incluso ahora visualmente se ve muy bien. O sea, es una película que con los años ha envejecido muy bien. Y eso es un súper aporte en el Star Trek, porque digamos, yo no sé, pero yo siento que Discovery no va a envejecer bien. Eh, bueno, Picard no tiene tantas escenas tan exteriores, pero Nemesis se envejeció muy bien. En cuanto a la película, me gusta mucho el tema de la reflexión de que si Picard es Picard o es Shinson, y que Shinson trata de convencer de que somos nosotros uno, pero pues Data le dice a Picard como, no, es que usted no puede ser él, independientemente de que tengan, o sea, ni siquiera Before, que tiene mis mismos recuerdos, sería yo. Y eso es algo muy chévere. De hecho, pues, retomando otro capítulo de la nueva generación en The Measure of a Man, Data tiene miedo cuando Maddox lo va a desarmar porque dice, es que me pueden quitar esa chispa, Esencia. esa esencia, sí, esa esencia mía, así tenga todos mis recuerdos, ya no sería yo, esa cosa que me hace ser yo ya no estaría. Y me parece que ese mensaje queda muy, muy plasmado en Nemesis. Y por eso, o sea, pues por el homenaje a The Measure of a Man, que me parece de los mejores capítulos de la nueva generación, pues la película me parece que hizo muy buen trabajo y le queda a uno. Sin embargo, está la nostalgia y está el sentimiento de la muerte de Data, y pues de pronto hay cosas que sí se nota un poco la mano del director, que no es tan tricky, pero que le bajan muchos puntos a la película. Sin embargo, la película es buena y uno la ve y la disfruta. Yo pienso parecido. A mí la película me gusta, la película tiene cosas me parecen muy chéveres. Concuerdo con mi hermano en la parte visual. Visualmente la película hace un muy buen trabajo. Eh, y no, pues sí, estoy en general de acuerdo con como la dualidad que presentan, porque ellos dan las dos alternativas en cuanto a en cuanto a la libertad del ser humano, en cuanto a su identidad. Uno diciendo que las circunstancias condicionan lo que uno es, y otro hablando más como del libre albedrío, y aunque no se llega a una conclusión definitiva, sí muestran cómo es posible que el ser humano vaya más allá de simplemente ser las circunstancias condicionantes. Entonces es como abre el espacio a una reflexión muy interesante por ese lado. Eh, Me parece chévere que le dediquen una película a los romulanos, porque aunque siempre habían Es verdad, sido nunca. bastante mostrados en la serie, nunca habían hecho una parte así protagonista en el cine, porque habían aparecido de pronto un embajador en la sexta, otra embajadora en la quinta, pero pare de contar. Es verdad. Entonces es chévere que los romulanos, que han tenido tanta importancia en la serie, también tengan como su lugar En la en el película. cine. Eso me parece muy chévere de la película. Sí, Team Romulano. Bueno, yo creo que la película, digamos, como dicen ustedes, uno fan de TNG siempre la trata de mirar con cariño. Esa tripulación se deja querer muy fácilmente. Es una tripulación que uno quiere mucho. Pero yo creo que a nivel de los directivos de Paramount se equivocaron, y ahí sí me toca darle un poco la razón a Carlos en el sentido de, ellos dijeron, vamos a hacer esta cosa, si funciona, hacemos la cuarta, pero si no funciona, hasta ahí. Y si se iban a arriesgar, si cabía la posibilidad de que fuera la última, debieron haber hecho algo más digno de la despedida de esta tripulación. Debieron haber hecho una cosa, porque la película sí tiene mucho de despedida de la tripulación. Ahí queda claro que ellos tenían planeado que Riker y Deanna se fueran a su Titán, que Worf ya se había ido, que todo el mundo ya estaba disperso. Beverly se iba. Entonces, si van a despedir a esta tripulación, esfuércense mucho en darle una muy buena despedida. Hagan algo muy digno. Y yo creo que ahí la equivocación fue traer un guionista y un director que no estaban tan en el feeling de lo que es Star Trek, la nueva generación.
Por ejemplo, eso fue lo que hicieron muy bien con el cierre de las películas de TOS. Sí. Fue un cierre espectacular de un Discovery Country y trajeron al director de la mejor película para todo el mundo de TOS, que fue Nicolas Meyer, por orden a Nicolas dirigir Meyer. la sexta. O sea, este cierre sí fue espectacular y aquí sí quedó en aguas tibias. Un dato curioso antes de que cerremos ya para despedirnos, se me había olvidado antes del asunto. Cuando conocieron a Before, que dice su nombre, Riker es que dice el ingenio del Dr. Zoom para los nombres de sus androides. Porque lore, pues, ¿qué traduce más o menos? Como ciencia, conocimiento, Conocimiento. data, pues, datos, todo lo que sabe. Y before, que es una forma de decir anterior. Antes Before de... 4. Entonces, y si hubiera más androides, a mí le ponían sus nombres todos curiosos. Bueno, este fue nuestro podcast de Némesis. Dime. Activa el micrófono. Tienes el micrófono apagado. Carlos, tienes el micrófono apagado. Les decía, qué pena, es que no sé a qué hora silencié el micrófono, que si el tipo sabía que ese no iba a ser su último androide o pensaba que este iba a ser el definitivo, pues ponerle Before no habría tenido sentido. Ese nombre estuvo como muy, digo, muy acomodaticio, pero bueno, eso ya son pendejadas mías. Continúe. No, ya, espérenos, como decimos al principio, pues este va a ser nuestro último podcast en cuanto a revisión de alguna película, alguna serie o capítulo. Vamos a enfocarnos ahora adelante en otro tipo de temas, pues ya vamos a dejar en el grupo algunas sugerencias en un par de semanas, a ver cuál cala más entre el gusto y pues con ese comenzamos a charlar. Entonces, nada, pues despidámonos, señores Vázquez, un placer verlos aquí los dos otra vez. Muchas gracias por la Igualmente, invitación. gracias. Comandante Acevedo, Que se los coma el mar, no mentiras, larga vida y prosperidad. capitán. Larga vida y prosperidad. Y como siempre se me olvida presentarme, entonces hasta el final, su jefe de comunicaciones, Hernando Sánchez, se despide y hasta el próximo podcast. Larga y prosperidad. Larga vida y prosperidad.